Amigos, estamos otra vez aquí con el doctor Abraham Wagner. El doctor Abraham Wagner, para los que apenas están con nosotros, es médico podiatra y estamos hablando específicamente de las terapias alternativas que existen en este momento para los pacientes que tienen algún tipo de enfermedades en los miembros inferiores y que al haber accedido a todas las terapias y a todos los tratamientos convencionales, pues no han podido tener una mejoría. Doctor, antes de continuar, quiero que le recordemos a todos nuestros televidentes dónde lo pueden contactar a usted. Nos pueden, en la oficina, de vuelta tenemos varias oficinas. La oficina principal está en Aventura. Tenemos un equipo de médicos, no solamente podiatra, tenemos otras especialidades para poder tratar todo el cuerpo, pero específicamente si es un problema debajo de la rodilla, para los miembros inferiores nos pueden contactar a través de la oficina. Si es un problema bajo la rodilla, pues hay que contactar al doctor Abraham Wagner. Doctor, un tema que quiero que tratemos en este segmento es el tema de las células madre. Que mucho se habla de las células madre, es un tema que no solo en la medicina, sino fuera de ella, todo el mundo comenta qué sirve, qué no sirve, que hay unas indicaciones específicas para el manejo de estos pacientes. Células madres se hablan en muchas enfermedades en el cuerpo. Algunas bebés o algunos bebés recién nacidos se les extrae del cordón umbilical estas muestras para ser guardadas en la eventualidad que en un futuro puedan acceder a este tipo de células para poder regenerar su cuerpo. Pero expliquémosle nuevamente, y estoy seguro que mucha gente ha hablado de este tema, pero quiero que le reforcemos el conocimiento a todos nuestros amigos televidentes, qué son las células madre y cuál es la utilidad en este momento clínica y en la medicina. Ok, bueno, ya hemos hablado de las tres terapias diferentes, ¿no? El tratamiento de plasma, número 1, la terapia amniogénica, número 2, y finalmente lo de las células madre, el tratamiento de células madre. Es muy importante para que el público entienda que hay diferencias en las tres terapias. La célula madre es una célula muy primitiva. Es la célula que o viven adentro adentro de la grasita o de adentro de la médula del hueso. Y nosotros tenemos estas reservas, ¿no? Tal como reservas donde tenemos la yema, ¿no? Para que el público entienda, la yema. Y estas células se pueden usar y se pueden, no solamente las diferentes presentaciones clínicas, pero también para regenerar el tejido que está dañado y reducir inflamación. ¿Cómo es el procedimiento de recolección o de captación de estas células? Porque me está hablando que se pueden captar desde la grasa abdominal o de la médula ósea. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué se hace? Nosotros trabajamos en el equipo de nosotros, tenemos un cirujano plástico que tiene mucha experiencia. Básicamente lo que hacemos es, el cirujano plástico, el procedimiento son dos etapas diferentes. La primera etapa es extrayendo la grasita. Se hace, el cirujano plástico carga una cánula. Sí, una mini liposucción donde el cirujano plástico puede extraer aproximadamente de 10 a 15 cc de grasita. Esa es la primera etapa del procedimiento. Ya cuando tenemos la grasita, igual que el tratamiento de plasma, después centrifugamos, pone la grasita. La diferencia entre la sangre y la grasita es bastante grande. Mucha diferencia, porque la grasa contiene la célula madre, la sangre no contiene eso. Es muy importante para el público que entiendan esa diferencia. Lo que estábamos hablando, el plasma fresco y la terapia amniogénica no contienen estas células madre. Lo que sí las contienen las células de grasa y las células que están presentes en la médula ósea, ¿verdad? Correcto. Para las presentaciones clínicas, yo creo que el público va a querer entender, dependiendo de cada presentación clínica, es cuando decidimos o implementar el tratamiento de células madre, o la terapia amniogénica o la terapia de plasma. Dependiendo si implementamos, por ejemplo, el tratamiento de plasma, si no funciona después de quizás una inyección, el paciente puede posiblemente elegir el tratamiento usando las células madre.
Lógicamente, digamos que la recolección de este proceso o el proceso ya en el laboratorio de recolección de las células madre es un proceso mucho más complejo que la recolección, por ejemplo, o que la separación por la centrífuga, como veíamos en el video inicialmente. Y lógicamente los costos pueden estar un poco más elevados, digamos, y requieren un poco más de tecnología para recolectar estas células. ¿Es verdad, doctor? Eso es correcto. Lo bonito de de todos los tratamientos son tratamientos que se cargan en la oficina, número uno, bajo anestesia local, que es algo muy importante. El paciente entra al instituto y el paciente sale caminando. El tratamiento de plasma posiblemente tarda una hora, hora y media. El tratamiento usando las células madre quizás tarda un poquito más. En términos de lo que tarda y de lo que el costo del procedimiento son diferentes, sí. Y para allá iba en la siguiente pregunta, porque cuando estamos hablando que el proceso de recolección de este tipo de células madre pues requiere una extracción de grasa del abdomen, pues digamos que es un procedimiento ya mucho mayor que el retiro, por ejemplo, de la sangre pues como en la bolsita normal de la recolección de la sangre, ya es un procedimiento que es un poco mayor, pero usted nos está explicando que es un procedimiento que se realiza en la oficina, en su consultorio, y el paciente sale 2 o 3 horas luego del procedimiento para su casa. Correcto, eso es así. De vuelta, lo bonito es estos tratamientos se realizan en la oficina, los tratamientos bajo anestesia local. Los pacientes siempre están preguntando si es un procedimiento bajo anestesia general o sedación. Y los pacientes, de verdad, que lo más importante es estar seguro que el paciente, al cargarse estos tratamientos, que todo vaya, como decimos, hecho y derecho y todo. Hecho y derecho. Hablemos específicamente cuál es el papel de estas células madre en el proceso regenerativo de las diferentes estructuras que vamos a tratar, o la fascitis plantar, o las úlceras en pacientes diabéticos o con problemas vasculares, o en cualquier otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es el papel, cuál es el proceso que estas células madre llegan a esa estructura o llegan a esa parte del cuerpo y dice, bueno, vamos a arreglar esto? La célula madre no sabe de vuelta, la célula madre no sabe exactamente si se quiere, en este caso vamos a hablar por ejemplo del espolón, hay inflamación, el ligamento está dañado, esa célula madre sabe cómo desarrollarse en este caso el ligamento. Si nosotros cogemos esa célula y la inyectamos en el área donde hay un problema. Perdóname que lo interrumpa, doctor, pero me avisan del máster que tenemos llamada. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Es Odalis, doctor. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Odalis. Odalis. Odalis, bienvenida al programa. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Abraham? ¿Qué por ciento de credibilidad tiene el procedimiento? Doctor, estamos hablando hoy de las células madre y la paciente o la televidente Odalis quiere saber cuál es el porcentaje textualmente de credibilidad que este tipo de procedimientos pueda tener. Yo creo que podríamos convertir más la pregunta es cuáles son los estudios que nos pueden avalar este tipo de procedimientos específicamente hablando de su área. Eso es una pregunta, una excelente pregunta. Claro. Lo que yo le digo a todos los pacientes, cada paciente es diferente, cada ser humano es diferente. Lo que le puede funcionar a un paciente posiblemente no le funciona al otro paciente, dependiendo de la presentación clínica, que estos son los variables, ¿no? O sea, que pueden determinar si el paciente le va a mejorar un 50% o le va a mejorar un 85%. Yo lo que les recomendamos a los pacientes es que 85% de los pacientes van a mejorar. La pregunta es cuánto va a mejorar. Y esa es la parte más difícil de usando estas alternativas regenerativas. La verdad es que nosotros no tenemos un número exacto porque tenemos que cada paciente es diferente y la presentación clínica es también muy diferente. Claro, y la respuesta para completar un poco la pregunta de Odalis es que nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo es importante y ese cuerpo responde diferente.
tú tienes un trauma o yo tengo un trauma y la respuesta de nosotros va a ser muy diferente. Entonces en medicina y en salud es muy complicado poderle decir a cualquier persona, mira, tu recuperación va a ser del 90, 95, 100%. En medicina uno nunca habla del 100% porque cada respuesta es individual. Cortico, doctor, retomamos el tema y es las enfermedades o cómo estas células madre llegan a regenerar este tipo de tejidos, por ejemplo las úlceras o por ejemplo la fascitis plantar. ¿Qué hacen esas células en esas estructuras del cuerpo? La célula madre no sabe exactamente en qué se quiere desarrollar. De vuelta, sea tejido fino, sea hueso, sea una arteria o una venita. Pero cuando nosotros, lo que sí sabemos es que si nosotros cogemos esa célula madre y la inyectamos en la localización, la célula se va a transformar en la estructura anatómica. De vuelta, no solamente eso es lo que ocurre, pero también regeneramos el tejido que está inflamado y que está dañado. Es un proceso muy cauteloso, o sea, un proceso bien fino fisiológico, que es lo que ocurre, pero funciona muy bien. Y esa regeneración se realiza o está demostrada en todos estos tipos de enfermedades que estamos hablando, úlceras, fascitis plantar, fracturas no consolidadas que estábamos hablando antes de iniciar el programa, todos estos pacientes que tengan fracturas que no han unido por traumas, por procesos inflamatorios o infecciosos crónicos que no permitan, también este tipo de células madre están indicadas para esos pacientes, ¿verdad? Doctor Villegas, yo creo que eso es la base de toda esta conversación, que estos son los tratamientos alternativos que estamos usando. La meta de nosotros como médicos y seres humanos es ayudar a los pacientes. Si un paciente llega con un problema, le podemos ofrecer tratamientos de algo de lo más simple a un tratamiento un poquito más complejo, ¿no? Y eso es de verdad en lo que se basa esto, es ofrecerle al público los tratamientos conservativos, tratamientos quirúrgicos posiblemente y los tratamientos regenerativos para ayudar al paciente. Y los tratamientos regenerativos. Doctor Abraham, muchas gracias por acompañarnos y vamos a un corte de comerciales, ya regresamos.